Hermanos, pues antes que nada agradecer la oportunidad de invitarme nuevamente a compartir la palabra del Señor. Un día complicado, un día difícil, por lo que estamos viviendo. Y bien lo decía el canto que interpretó mi hermana Delia y las palabras que he escuchado. Aunque es un momento difícil, aunque es un momento humanamente hablando, porque lo sentimos, un momento de tristeza, pero a veces es un momento de victoria, porque sabemos por fe que nuestro hermano Juan Carlos estará por la eternidad en la presencia de Dios, cantando, alabando, glorificando y esperándonos a nosotros, hermanos. Entre muchos otros que se nos han adelantado, estará esperándonos a nosotros. Y quiero compartir un par de pasajes que a mí me fortalecen mucho en situaciones de este tipo. Si quieren, por favor, ir allá a los Salmos. (116:15), por favor. Síganme con su vista, hermanos. Y dice la palabra del Señor: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y esos santos somos nosotros, hermanos. No son personas que algún día algún organismo religioso determinó ponerles un nicho, adorarlos o alabarlos o pedirles favores, no. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sus santos, somos sus escogidos, los apartados para glorificar su nombre. Y así como lo leemos, entonces, para el Señor es estimada la muerte de nuestro hermano Juan Carlos. Él estará por la eternidad. Y fíjense que estará por la eternidad con él. Y fíjense que antes de pasar al mensaje en forma de este día, que también se relaciona con esto, nosotros no vivimos para dejar un legado, pero sin embargo, querámoslo o no, lo dejamos. La cuestión es qué vamos a dejar. Y yo, dentro de lo poco que conocí a mi hermano Juan Carlos, ayer que lo comentó mi hermana Vera y mi hermana Adelia, es que yo lo recuerdo como alguien servicial, amable, que disfrutaba la alabanza, que saludaba muy efusivamente. Y qué bonito, hermanos, que aunque no busquemos eso, tarde que temprano cuando partamos, pues la pregunta es cómo nos van a recordar. Y qué bonito que nos recuerden así, hermanos, como lo vamos a recordar a él. También hace unos días, el jueves, partió un amigo en Cristo, también a la presencia del Señor, y también recordamos todo lo maravilloso que vivimos con él, con Raúl. Así que, hermanos, estimada es a los ojos de Jehová la partida, la muerte de sus santos. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, con nuestro tema de hoy. Y el título es de un pasaje muy conocido, lo acabamos de leer, Romanos 8, del 24 en adelante. Y el título pudiera parecer ya un tanto trillado por el mensaje que vamos a compartir, que es más que vencedores. Pero fíjense, hermanos, quiero que nos enfoquemos desde el principio en que ese es un mensaje de victoria y no un discurso triunfalista. Desde ahí vamos a ubicarnos. Es un mensaje de victoria y no un discurso triunfalista. Si no alcanzas a ver la diferencia, al final lo vamos a comentar, la gran diferencia que hay entre una y otra cosa. Fíjense, hermanos, vamos a hacer un poquito de reseña. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, y de acuerdo a los estudiosos de la palabra, por los tiempos y que nos señala la Biblia en varios pasajes, que no vamos a entretenernos hoy ahí, la escribió seguramente en Corinto, y mientras se alojaba en un hombre de Dios llamado Gallo, que él apreciaba mucho. Lo más seguro es que esta carta a los romanos se escribió en el año 65 a 67 después del nacimiento de Jesús, es decir, 32, 33 años después de que nuestro Señor Jesucristo partió a la presencia del Señor, aproximadamente. Fíjense qué interesante esta carta, con este mensaje de victoria,
le escribió precisamente un hombre, Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, que había sido un intenso perseguidor de cristianos. Los perseguía, los maltrataba, los encarcelaba y pues de alguna manera fue un asesino, hermanos, porque dice la palabra incluso cuando habla de Esteban que arrojan sus ropas delante de él y él asiente a la muerte de Esteban. Era sanguinario Pablo, era bravo, bueno, era Saulo de Tarso. Pues este hombre, cuando es confrontado por Jesús en el camino de Damasco, ahí en Hechos capítulo 8 y 9, este hombre bravo, este hombre intenso, este hombre perseguidor, dice la palabra que después de que Jesús le habla y le dice que por qué le persigue, Saulo termina en ese momento de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su corazón se dobló, hermanos, y se convirtió entonces tal vez en el más ferviente predicador de la palabra que haya existido hasta nuestros días. Nuestro amado hermano Pablo. Y nuestro hermano Juan Carlos lo va a saludar y lo va a conocer. Algunos dicen que prefieren conocer a otros personajes como a Betsabé, dicen que muy guapa, ¿verdad? La chica dice que quieren conocer a David o a Saúl, porque dice la palabra que eran muy galanes, o a Sansón. Pero pues aquí hay igual de galanes, hermanos, también que los de allá. ¿A poco no, hermanas? No me contesten, déjenlo así. Su mirada lo dice todo. Ok. Fíjense, vamos a ver un poquito las características de la iglesia de Roma, porque es importante porque les escribió esta carta. Esta iglesia era constituida por judíos y por gentiles. En aquel tiempo la ciudad de Roma tenía más o menos 1 millón de habitantes. Era una ciudad grande. León tiene más o menos 2 millones, creo que por ahí andamos, ¿no? Pues imagínense, Roma tenía más o menos la mitad hace cerca de 2000 años. O sea, era una ciudad muy grande, pero un gran número de los habitantes de Roma eran esclavos, tristemente. O sea, era algo que se estilaba en aquel tiempo. Entonces esta iglesia era constituida por judíos, cristianos ya, obviamente, y gentiles también que habían aceptado a Cristo. Y algo muy interesante, fíjense que en aquel tiempo esa iglesia al parecer se funda, o es posible más bien que se funde por aquellos que estuvieron en el día del Pentecostés, porque Pablo no la fundó. Por eso Pablo les escribía, para reforzar el evangelio en ellos. Entonces, no se sabe quién la fundó, pero hay esa conjetura, esa inquietud de pensar que cuando en el día del Pentecostés, ¿se acuerdan que los apóstoles predicaron en varias lenguas que ellos no conocían? Y entendamos que lenguas eran idiomas de aquel tiempo. Entonces, lo más posible, o hay posibilidades, mejor dicho, porque no lo podemos asegurar en un porcentaje determinado, que en el día del Pentecostés haya hermanos que en su momento escucharon la palabra, se convirtieron y posteriormente llevaron el evangelio a Roma y se funda la iglesia romana. Y es cuando entonces Pablo escribe a esta iglesia para fortalecer la fe, para fortalecer ciertos principios bíblicos que él estaba seguro que lo sabía la iglesia de Roma, pero quería dejar muy en claro, muy fortalecidos. Digo, tan es así, hermanos, esta situación, que 2000 años después seguimos estudiando la palabra, seguimos leyendo las cartas que escribió Pablo, que se escribieron, los libros que se escribieron en general, porque necesitamos cada día aprender más de Jesús, cada día repasar lo que ya hemos aprendido y cada día fortalecer nuestra fe y crecer en Él para glorificarle, alabarle, exaltarle y ser mejores cristianos, hermanos. Entonces, dicho esto, de todo este entorno en que estaba la iglesia de Roma, pues vamos a pasar al mensaje en esencia de hoy. Bueno, pues como les platiqué, esta carta fue principalmente escrita para fortalecer la instrucción doctrinal que tenía de nuestro Señor Jesucristo la iglesia de Roma. Fíjense, algo interesante, los primeros versículos que no leímos, del 1 al 27, tienen puntos interesantes. Me voy a ir un poquito más rápido ahí, pero igual los que toman notas pueden plasmarlo ahí en sus libretas. En Romanos 8, 1 al 27, nos habla de cómo los cristianos somos bendecidos por Dios al vivir en el Espíritu Santo y todas las implicaciones que debe tener la existencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Repito, Romanos 8, del 1 al 27, nos habla de cómo los cristianos somos bendecidos por Dios al vivir en el Espíritu Santo y las implicaciones que esto conlleva. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a
dar luz en esto para pasar a Romanos 8:24 posteriormente. Hijos hermanos, ¿cómo ha cambiado el clima? Estamos en invierno y hace mucho calor, ¿verdad? ¿Qué nos espera? Ayer platicaba con Juan, ¿qué nos espera para mayo, para junio? Bueno, es parte de, y hay que agradecerle a Dios también por el calorcito que nos manda. Muy bien, fíjense en el versículo 1, primer punto, hermanos, maravilloso, dice la palabra que ya no hay condenación. Para nosotros no hay condenación. Romanos 8, versículo 1, si se fijan ahí en su Biblia, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, si tú y yo nos hemos arrepentido, si tú y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos hemos decidido a cargar con su cruz hasta que partamos de este mundo y a soportar todo lo que venga de parte del Señor o que Él permita, ya no hay condenación para nosotros, hermanos. Ya no hay condenación. Eso ya no existe. Así es que, hermanos, ¿no es maravilloso saber este punto? Entonces Pablo quería que la iglesia de Roma lo supiera. Pablo quería que fortalecieran ese punto y que quedara muy claro que para el cristiano ya no existe más la condenación, hermanos. En el versículo número 5 dice que ya como cristianos debemos enfocarnos a pensar cosas espirituales y no cosas carnales. Si se fijan ahí dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora a lo mejor tú te preguntarás o dirás, ups, pues sí llego a pensar cosas de la carne, sí me llegan a pasar, algún coraje, alguna molestia, algún mal pensamiento inadecuado, etcétera. Pero a lo que se refiere la palabra es que nuestra esencia ya cambia, hermanos. Ya no estamos constantemente pensando cosas de la carne, sino que constantemente debemos estar pensando cosas del Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿A poco no sucede, hermanos, de una manera un tanto curiosa y que hay que reconocer que cuando más pasamos por tribulación es cuando nuestra mente más se satura de Dios? Y clamamos y si no nos arrodillamos tendemos a hacerlo más en ese momento, a orar con más fervor, a dedicarle más tiempo a Dios, y entonces nuestra mente se satura de esto. Esa es la intención, hermanos, pero que no solo pase cuando tenemos situaciones complejas, que no solo suceda cuando tenemos problemas, que no solo pase cuando hay tribulación en nosotros, sino en todo momento, hermanos. Ahorita estábamos cantando alabanzas hermosas, algunas me recordaron mis tiempos allá de joven en Cristo. Imagínense, acepté a Cristo a los 12 años, así que ya llovió, hermanos, llovió, relampagueó, granizó y volvió a llover y demás, ¿no? Pero ese canto de mi Dios es real, híjole, maravilloso, lo aprendí, fue de los primeros cantos que aprendí. Yo era un poco legalista, hermanos, cuando alguna vez lo escuché y palmeaban, yo decía, pecadores, ¿por qué palmean? Y eso no está bien. Hasta que alguien me dijo, hermano, ¿y en la Biblia dónde dice que está mal palmear, no? Pues no aparece, hermanos. Así es que pues Dios ha trabajado también en mi vida mucho y sigue trabajando en cada uno de nosotros y lo seguirá haciendo, dice su palabra, hasta el día que partamos. Pero bueno, retomando eso, hermanos, nuestros pensamientos deben enfocarse lo más que podamos al Señor siempre. Y obviamente que depende de que dejemos trabajar en nuestras vidas al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que también lo comentamos hace unas semanas? Debemos procurar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el versículo 6 nos dice lo importante, hermanos, que es ocuparse del Espíritu, que es vida y paz. Dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estamos comentando lo difícil que va a ser sobre todo los primeros días de la partida de nuestro hermano Juan Carlos para nuestra hermana Patti. Los que hemos perdido a alguien que amamos, lo sabemos, tal vez el primer día del Padre, el primer 10 de mayo, la primera Navidad, que a veces ya vamos superando ciertos momentos y son difíciles de enfrentar, pero dice la palabra que cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu, no solo tenemos vida, sino que tenemos paz. Y confiamos que nuestra hermana Patti poco a poco recuperará esa paz que solamente el Señor puede dar. Porque a veces cometemos un error como cristianos.
Yo alguna vez llegué a escuchar que decían de repente, pero eres cristiano, ¿por qué lloras? Eres cristiano, ¿por qué sufres? Eres cristiano, ¿por qué te duele? Pues precisamente porque somos cristianos y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, también nos duele, también sufrimos, también nos preocupan las cosas. Dice incluso la Biblia que podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con nuestros actos equivocados. Pero en este caso, hermanos, cuando estamos en el Señor, la paz de Dios siempre viene a nosotros. Versículo número 13. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué tal, hermanos? Viviremos y no moriremos. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso hizo mi hermano Juan Carlos. Seguramente estuvo lejos de la perfección como todos nosotros, hermanos. Y fíjense, no se trata de ver quién es el más pecador de nosotros, sino se trata de ver, al contrario, que de arriba para acá, del cielo hacia acá, la gracia de Dios es la misma para cada uno de nosotros. Porque si hiciéramos un concurso de quién consideramos que es el más pecador, varios querríamos ganar y decir, yo primero, no hermano, yo te gano. ¿A poco no, hermanos? Porque nos sentimos sucios, nos sentimos inmundos delante del Señor, indignos. Pero cuando volteamos hacia arriba, nos damos cuenta que la gracia y misericordia de Dios es enteramente igual para cualquiera de nosotros. Pero depende de cada uno el aceptarla o no. Depende de cada uno el abrir nuestro corazón o no hacerlo. El reconocer que hemos pecado y entregarle nuestra vida a Cristo. Eso ya es individual, hermanos. Pero la gracia, la bondad y la misericordia de Dios es la misma para cada uno de los que decidimos aceptarla. Versículo 18, hermanos. La aflicción que hoy vivimos no se compara a lo que viviremos en gloria cuando estemos con Jesús. La aflicción que hoy vivimos, hermano, no se comparará jamás a lo que experimentaremos cuando estemos en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Qué dice la palabra a ese respecto? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ya para entonces Pablo había sido apedreado, había sido por muerto, había sido vituperado, había perdido la vista cuando conoció a Jesucristo de frente, después lo muerde una serpiente, naufraga. Hermanos, eso lo hizo un hombre con conocimiento de causa, no alguien que imaginaba lo difícil que podría ser la vida, es alguien que sabía lo difícil que era la vida en Cristo. Y ese hombre escribe, ¿saben qué? Las aflicciones que vivimos temporalmente no se comparan en nada con la eternidad que viviremos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Y sí es cierto, duele, nos afligimos, nos acongojamos, nos dolemos o condolemos, pero qué maravilloso, hermanos, que eso a fin de cuentas será un suspiro. Y apoyemos a nuestros hermanos, apoyemos a aquellos que están en tribulación, que están pasando momentos difíciles, como lo están haciendo aquí, hermanos, o lo estamos, me voy a agregar, hermanos, porque ya quiero tanto a esta iglesia también, que ya me considero parte de, y apoyemos de tal manera que ese trago amargo pase pronto. Claro que a mi hermana Patti lo va a extrañar siempre, pero en el Señor estamos convencidos que lo superará y seguirá su camino adelante, creciendo para glorificar el nombre del Señor y dar testimonio de su poder en la vida de mi hermana Patti, hermanos. Ahora sí, los versículos 28 en adelante, hermanos. Eso se pone más bueno todavía de lo que ya estamos viendo. Y aquí viene un punto importante que quiero recalcar en ustedes, hermanos, que quiero recalcar en nosotros, porque Dios lo ha trabajado también en mi vida. En esta parte, Pablo, el apóstol Pablo, invita a la iglesia de Roma y por ende a nosotros a ser conscientes de lo que significa la salvación. Y voy a hacer una pausa aquí. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros sabemos, pero que a veces somos inconscientes. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando manejamos o cuando viajamos en un vehículo, en muchas ocasiones, veía un video precisamente ayer que compartí en Face, muy bueno. En muchas ocasiones tendemos a ir viendo el celular o a ir distrayéndonos con muchas cosas, muchas otras cosas. Y daba un testimonio de una persona que tuvo un accidente donde dice, de milagro la libré. Y dice, reconozco que fue mi culpa porque venía viendo el celular.
Dice, entonces bajo la vista, dice él, y cuando la levanto, pues ya está un camión enfrente y pues no hubo de otra. Dice, pero la libré. Dice, pero hice esto N veces, muchísimas veces, porque no me había pasado nada. El mensaje, hermano, es que no era consciente de lo que le podía pasar. Y muchas veces conocemos las leyes, conocemos los reglamentos, conocemos lo que hay que hacer, lo correcto, pero como no nos afecta, a veces no somos conscientes de que hay que hacer cambios en nuestra vida, que hay que modificar hábitos, que hay que aprender cosas. Por ejemplo, si yo nos pregunto a los que manejamos, ¿cuántos conocemos bien el reglamento de tránsito? ¿Cuántos diríamos, hermano, hágame la prueba ahorita, yo paso con 10? ¿O cuántos reprobaríamos? ¿O cuántos pasaríamos de panzazo? Porque a veces nos falta conciencia, hermanos, de lo importante que es esto. Por ejemplo, un niño, cuando todos lo fuimos, aunque sea hace muchos años, cuando de repente nos quemamos alguna vez con el agua caliente, ya tomamos conciencia de que eso no, porque nos va a quemar, pero pues mientras hay riesgos, ¿verdad? Entonces Pablo lo que quiere, hermanos, a través de esta parte que vamos a ver ahorita, es crear la conciencia en los romanos de lo importante que es estar en el Señor y de que ya somos realmente más que vencedores. Por eso le digo, vamos a ver que es un mensaje de victoria y no un discurso triunfalista. Ahora sí les voy a platicar cuál es la diferencia. Un discurso triunfalista, hermanos, es aquellos que podemos escuchar de Miguel Ángel Cornejo, de Alex Day, de todos los que cobran por dar una, Cash Luna, sí, exacto, doctrina de la prosperidad y todo ese tipo de cuestiones de eres invencible y nadie puede contra ti y Jesús vino a morir por ti para que seas millonario y para que no sufras. Esos son discursos triunfalistas. No sirven, hermanos, la realidad es que no sirven. Pero hay discursos de victoria. Porque Pablo está hablando, si se fijan, del sufrimiento. Pablo está hablando de la tribulación. Pablo está hablando de los problemas, pero que a pesar de eso, cuando partamos, habremos ganado, hermanos. Díganme, ¿quién empieza una carrera sabiendo que la va a ganar? Solo alguien que haga trampa, ¿verdad? Porque pueden pasar imponderables. Ese cuento que nos ilustra tanto la liebre y la tortuga, muchas veces es cierto, porque a veces hay tanta vanagloria, tanto ego, tanto yo puedo, que acabamos por perder, hermanos. De repente nos levantamos, empezamos a flotar un poquito y nos subimos en un ladrillo, en varios ladrillos y perdemos la perspectiva, hermanos, de dónde estamos, sobre todo como cristianos. Dice la palabra que aquel que está seguro o cree estar firme, cuide que no caiga. Tenga cuidado de no caer, hermanos. Y ese es un riesgo muy grande. Cuando pensemos que estamos bien, es cuando más debemos cuidarnos, es cuando más hay tentaciones, es cuando a veces la caída puede ser mucho más fuerte, hermanos. Y bueno, vamos a la palabra, Romanos 8, 28, el primer punto de hoy, la importancia de amar a Dios. La importancia de amar a Dios. Fíjense lo que dice este versículo, y yo creo que lo hemos leído la mayoría de nosotros N veces, hermanos, pero como alguna vez platicamos, a veces nos falta meditar en la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, hermanos. Si yo nada más juego a amarle, si yo nada más pienso o creo que le amo, si yo nada más le dedico cierto tiempo pensando que con eso es suficiente, hermanos, entonces a lo mejor no todo lo que me suceda va a ser para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, primer punto, hermanos, nos está invitando a reflexionar, nos está invitando a ser conscientes que debemos amar a Dios. Y cuando así sea, hermanos, y si ya lo hemos hecho, entonces lo que suceda y lo que venga, tendremos por seguro que es la voluntad de Dios para bendecir nuestra vida. Oye, hermano, así un accidente, así sea un accidente. Oye, robaron mi casa, así sea que robaron nuestra casa. Oye, que partió alguien que amamos, así sea eso, hermanos. Porque estaremos convencidos que a fin de cuentas Dios nos está ayudando para que eso sea para bien. Lo acaban de decir mis hermanas ahorita. Nuestro hermano Juan Carlos ya está en la presencia de Dios. Aquí nos condolemos y nuestra hermana Pati está sufriendo, es normal, es entendible, pero él ya está gozando de la eternidad, él ya está gozando de la vida eterna. Para él ya no hay llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. Pero hermanos, para que tengamos esa garantía, debemos esforzarnos por realmente buscar amar a Dios. Punto número 1. Versículo 31.
Y eso es maravilloso, hermanos, para cuando tengamos dudas, recordemos que Dios siempre está con sus hijos. Dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No creo ser el único que algún día haya dudado de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que has dicho, Señor, a lo mejor esto no lo puedes resolver? Tal vez no lo decimos con esas palabras, pero tal vez nos falta internamente fe para confiar en que Dios puede arreglar tal o tal situación. ¿A poco no, hermanos? Pero fíjense, Pablo les está recalcando a los romanos y nos lo dice ahora a nosotros. Si Dios es con ustedes, ¿quién contra ustedes? Estrella de Belén, Cerrito de Jerez. Si Dios está con ustedes, ¿quién va a estar contra ustedes? Nadie, hermanos. Nadie. Nadie. El que piensen se les ocurre, nadie. Oye, Godzilla, no existe Godzilla, ¿va? Pero si existiera, nadie, hermanos. O sea, no hay forma. Pero eso es importante tenerlo aquí, hermanos, estar conscientes de eso. Para que cuando oremos esas dudas se disipen, cuando de repente digamos, Señor, eso está bien complicado. Yo sé, quiero que un familiar acepte, pero es bien difícil, hermanos. Pablo se convirtió. Asesinos se han convertido. Pederastas, pedófilos, violadores, feminicidas se han convertido. Hermanos, hay que tener fe. Hay que tener fe. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién, hermanos? No hay absolutamente nadie. Pero a veces nos falta estar conscientes de esa situación. Tenerlo realmente grabado en la mente y en el corazón. Que no hay forma de que alguien pueda hacernos daño si el Señor está con nosotros. Por eso, hermanos, cuando alguien les hable de liberaciones y todo ese tipo de cuestiones a los cristianos, no hay forma porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Que si el enemigo nos quiere poner el pie, sí, y a veces lo logra porque andamos medio mal espiritualmente. Que nos pone tentaciones y llegamos a caer, sí, también, hermanos, es cierto. Pero no podemos ser poseídos ni nada de esas cosas raras, hermanos, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros, hermanos, ¿de acuerdo? Versículo 32. Resalta el valor del sacrificio de Cristo. Dice la palabra, el que no escatimó, que es Dios, ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Voy a parafrasear un poquito y adueñarnos de esta frase, hermanos, este versículo. Si Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos los hermanos de Estrella de Belén, Cerrito de Jerez, ¿cómo no les dará también con él todas las cosas? ¿No es maravilloso, hermanos? Es cierto, les habló a los romanos, pero les habló a los hijos de Dios y nos habla a nosotros ahora y nos dice que si el Señor entregó a Jesús por amor a nosotros, que no hay forma de entenderlo, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad? ¿Por qué nos amó? No hay manera de entenderlo, pero lo hizo, hermanos. Entonces, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitemos, hermanos? ¿A poco no es maravilloso? Es incomprensible para nuestra mente humana, pero lo creemos, hermanos, y lo vivimos. A veces escuchaba una predicación muy interesante donde decía un pastor, creo que ya se los comenté, a veces soy repetitivo, perdónenme si lo estoy repitiendo, hermanos, pero que ese pastor decía que algunos hermanos le comentaban que cuando pedían perdón a Dios sentían que no eran perdonados por la carga de su pecado. Pero decía el pastor, es que no se trata de lo que sintamos o dejemos de sentir, sino de que creamos lo que dice la palabra. Y la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos tal vez sentirnos todavía mal, pero debemos creer que Él ya nos perdonó si lo hicimos de corazón, hermanos. Si de corazón dijimos, Señor, perdóname por esa mala actitud, por ese mal pensamiento, por la mala palabra que dije, por el acto que cometí, el Señor lo va a hacer, hermanos. El Señor lo va a hacer. Entonces, no dejes que el enemigo te quiera confundir con lo que sientes. Dice la palabra que también el corazón es engañoso, hermanos. El corazón es engañoso. Pero la palabra es clara y directa. Y si Él dice que nos perdonó, hermanos, nos perdonó. Entonces, por eso, hermanos, la palabra dice que resalta ese versículo el valor del sacrificio de Cristo. Seamos conscientes de ese valor, hermanos. Murió por cada uno de nosotros. Por todos los que la aceptamos, pero en lo individual por ti y por mí.
Versículo número 35. Esa es la primera invitación de este pasaje, hermanos, a confirmar que nada de lo que vivimos en la tierra, humanamente hablando, impedirá que lleguemos con Jesús a la eternidad. Repito, esa es la primera invitación a confirmar que nada de lo que vivimos en la tierra o terrenalmente impedirá llegar o nos impedirá llegar con Jesús a la eternidad. Vamos a leer el versículo 35, hermanos. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Te fijas, hermano? Habla de cosas terrenales que nosotros vemos toda la vida y que en aquel tiempo, fíjense, retomando un poquito lo de que les platicaba de la ciudad de Roma en aquel tiempo, de los romanos, empezaban a tener problemas los cristianos, empezaba a haber conflictos internos en Roma. Algunos tuvieron que salir después de esos tiempos, exiliados, y algunos regresaron después y viene la persecución de Nerón, que los metía al circo romano, con gladiadores, con bestias, y murieron muchos cristianos después de eso. Entonces, de alguna manera, también esa carta estaba preparando a los cristianos de Roma para enfrentar lo que fuera. Porque fíjense, son cuestiones netamente humanas, y se dan cuenta. Tribulación o angustia, que es lo que llegamos a vivir, o persecución, que es lo que estaban empezando a sufrir, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cuántos no hemos vivido situaciones, hermanos? Bendito Dios, no a todos nos ha tocado un asalto, pero a muchos hermanos les ha tocado algún asalto, algunos con violencia, y han vivido estas cosas. Pero Pablo quiere, a través de esta carta, que estemos conscientes que aunque sea un momento complicado, un momento difícil, o hasta un momento donde alguien que amamos o nosotros mismos perdamos la vida, nadie nos va a separar del amor de Cristo. Y esto, por ende, implica que nadie nos separará del llegar a vivir en la eternidad con Él, hermanos. Absolutamente nada. Que tendremos miedo, se vale, hermanos, que nos angustiaremos, es normal, pero que estemos conscientes que a pesar de ese momento difícil, pase lo que pase, llegaremos a la eternidad con Él, hermanos. Y esto es maravilloso, hermanos. Es de veras. Ayer platicábamos, Juan y yo, con unas hermanas de otra congregación, y cuando me preguntaron cuánto tenían en el Evangelio, que ya le dije que son 40 años aprox, yo les decía, es que es un camino maravilloso, con altas y bajas, con momentos difíciles, es cierto, donde a veces nos hemos enfriado espiritualmente, que no debería, pero pasa. Pero es un camino maravilloso, hermanos, porque estamos aquí gracias a que Dios ha estado con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y hasta aquí, ahora que acaba de tener su aniversario número 11, Cerrito de Jerez, hasta aquí los ha ayudado el Señor. Bueno, nos ha ayudado el Señor, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. Pero estemos conscientes de eso, tengámoslo firme en nuestra mente, tengámoslo firme en nuestro corazón, hermanos, porque eso nos hará todavía mejores para Dios y para llevar su palabra y extender su evangelio y glorificar su nombre a todos aquellos que nos rodean. Versículo número 37. Voy a leerlo primero y después les leo el comentario. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense, en griego, hermanos, este pasaje de somos más que vencedores, la esencia de la palabra griega o de la frase griega significa conquista por completo. Es decir, antes, en todo lo que acabo de mencionar que hemos vivido y viviremos, dice Pablo, que nos quede claro que por completo hemos conquistado la victoria en Cristo Jesús. Que nos quede claro que por completo hemos conquistado, por el Señor obviamente, la victoria en Cristo Jesús. No por mis fuerzas, no porque soy muy bueno en matemáticas o muy inteligente o hago mucho ejercicio o porque mi trabajo es de mucho estatus, no, hermanos, porque por la misericordia de Dios hemos conquistado todo lo que había que conquistar para llegar a la eternidad. Pero solamente en Él, hermanos, solamente en Él. Hay una película que yo te recomendaría que se llama Carros de Fuego. ¿Alguno la ha visto? Incluso el tema musical es ya un clásico. Es muy bonito esa película. No les voy a decir mucho porque, como dicen los chavos, no quiero spoilearlos, pero habla de un personaje que era un corredor nato, que ganaba todo donde participaba, pero cuando le dijeron que tenía que correr un domingo, no lo hizo, porque dijo, ese es el día del Señor.
ese es para mi Dios. Yo sé que a veces no podemos evitarlo, hermanos, porque pues le pedimos a Dios un trabajo y nos lo da y a veces tenemos que ir en domingo, ¿verdad? A veces me dice mi hermano Jaime, pues a veces tengo que viajar en domingo, pues mismo que le diga a mi jefa, no viajo, me voy mañana, no, ya hazle como quieras. Pues no, ¿verdad? Porque también es testimonio, hermanos. También me tocó estar en convenciones de trabajo, irme el domingo al mediodía, ¿verdad? Pues no llegué a asistir al culto. Pero hermanos, cuando lo podemos evitar, cuando están nosotros, hay que dedicarle ese tiempo a Dios, hermanos. Y esa película me encanta, precisamente porque ese hombre dice, no, ese es el día del Señor. Y se lo voy a dedicar a Él. Y no corrió el domingo, hermanos. Véanla y algún día me la platican. Seguramente estará en alguna plataforma de tantas que hay por ahí. Esperemos que sea en la que ustedes tienen, hermanos, porque hay tantas que ya uno no sabe cuál tener, ¿verdad? Cuál rentar, pero es una película muy bonita. Y de esto habla, hermanos, de que ya somos más que vencedores, de que ya hemos ganado, de que ya hemos vencido con la ayuda del Señor, hermanos, por lo que acabamos de leer. Porque a veces podemos, en esos discursos triunfalistas que comento, se nos quiere enseñar que somos tan buenos, tan merecedores de Dios, que somos tan lindos, que nos busca como desesperado, que no es cierto, hermanos, todo esto, porque somos pecadores, somos indignos, porque le hemos fallado, porque le hemos dañado, pero al reconocer nuestros pecados delante de Él, Él nos dice, ok, perfecto, adelante, pasarás conmigo a la eternidad. Somos justificados por Él, hermanos, pero solamente por Él, porque nosotros solos jamás, ni viviendo 1000 vidas, podríamos llegar a resarcir las ofensas que le hemos hecho a nuestro Dios. Y hay dos versículos que no leímos, hermanos, versículos 38 y 39. En esos versículos Pablo confirma que tanto en lo terrenal como ahora en lo espiritual, nada es capaz de separarnos del amor de Cristo y lo que esto implica. Ya no solo habla de lo terrenal, hermanos, ahora habla de lo espiritual. Fíjense la palabra, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan cómo subió de nivel? Ya no solo habla de lo que terrenalmente nos puede dar miedo, o nos puede angustiar, nos puede preocupar. Habla también de lo que espiritualmente nos puede quitar el sueño. Por eso habla aquí de lo alto, lo profundo, ángeles, potestades, o sea, se refiere a poderes. A lo mejor algún día nos toca, hermanos, así como están las cosas, yo espero en Dios que no lo vivamos, pero tal vez a nosotros, a nuestros hijos o nuestros nietos, si el Señor no viene antes, les va a tocar quien le diga, por su fe, que no van a tener agua, que no van a comer, que no van a poder estudiar. Está pasando en Chiapas, en el sureste de México, pasa en otros países de Asia, por ejemplo, donde si alguien abiertamente dice que es cristiano, se congrega o lee la Biblia o estudia la Biblia, puede ser arrestado, puede ser ejecutado. En el mejor de los casos lo sacan de su comunidad, no le permiten comprar en la tienda, no le permiten tener agua, etcétera, hermanos. O sea, también los poderes que pueda haber gubernamentales, etcétera, nada nos va a separar del Señor, hermanos. Hace poco, no sé si supieron la noticia que hubo 72 ejecutados. ¿Se acuerda, hermana, en qué país? Fue en Afganistán, por ahí, en un lugar del Oriente Medio, creo fue. En Oriente Medio, 72 hermanos nuestros ejecutados, hermanos. Difícil, diría aquel programa, difícil de creer, pero pasó. Pues ni aun eso los separó del amor de Cristo, hermanos. Y esos hermanos están glorificando a Dios y le están cantando y le están alabando. Y el Señor, para el Señor fue de gran estima la muerte de sus santos, hermanos. Y cuando tú y yo partamos, será de gran estima para el Señor nuestra partida, hermanos. ¿No es maravilloso esto, hermanos? ¿No se te enchina la piel de pensar que así es, hermanos? Que a lo mejor podremos partir con dolor o recostados en una cama y no despertar. No importa, no importa, porque la eternidad, hermanos, el Señor la ha preparado para ti y para mí. Y el Señor dijo, a donde yo voy, dijo el Señor Jesús, voy pues a preparar también mansión para ustedes. Voy a preparar un lugar maravilloso para ustedes. Y hermanos, esto es solamente un ensayo de lo que es la eternidad. Cantar, adorar, glorificar, exaltar, recibir al Espíritu de Dios en nosotros,
en esta llenura del Espíritu Santo que queremos, porque bien lo decía mi hermana Beri y lo he recalcado, ojo, el Espíritu no va y viene, el Espíritu mora en nosotros, pero sí dejar que fluya en nosotros, hermanos, sí dejar que Él permee en nosotros de tal manera que queramos siempre hacer lo correcto para exaltar el nombre del Señor. Entonces es maravilloso, hermanos, pensar todo esto. Por eso dice la palabra, y lo vuelvo a recalcar, y léalo conmigo 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente, ni lo porvenir. Oye, hermano, pero el futuro, no tengo modalidad 40, no tengo ahorros, no sé qué va a pasar en un futuro. Hermano, no te preocupes. Digo, sí esfuérzate, sí trabaja. Sí, claro que sí, dedícate a esto. Pero confía en que el Señor, hermanos, pase lo que pase, estará contigo. Algunos que ya no tenemos 25 años, ya de repente, como les dije alguna vez, nos empezamos a convertir en los chicos malos, ¿no? De la rodilla, de la columna, etcétera, etcétera. Pero hermanos, pase lo que pase, si tenemos alguna enfermedad terminal, no importa, el Señor estará con nosotros y nos llevará a su presencia cuando partamos. Por eso, no te preocupes, hermanos. O más bien, no te angusties. Sí nos preocupa, somos humanos, pero que no te quite el sueño. Descansa en el Señor, descansemos en Él. El Señor ha provisto y el Señor proveerá. Y haz este pasaje tuyo, hermano. Está dedicado a la iglesia de Roma, pero está dedicada a esta iglesia también, esta parte de la Escritura, y está dedicada a ti, a cada uno de sus hijos, hermanos. No te fíes de los mensajes triunfalistas, fíate de la palabra de Dios, de un mensaje de victoria. Y en el Señor, tú y yo somos más que vencedores. Te invito a que te pongas de pie, hermano, vamos a orar y agradecerle a Dios que en Jesús, su Hijo amado, nos ha hecho más que vencedores. Bendito y amoroso Padre, gracias Dios en esta hermosa mañana, porque estás con nosotros. Gracias porque nos has amado sin merecerlo. Gracias porque enviaste a Jesús a morir. Y ahora Él es nuestro abogado y nos justifica delante tuyo para la eternidad. Señor, abrazamos con nuestro corazón a nuestra hermana Patti y confiamos en que tú la estarás abrazando en esos momentos a través de tu Espíritu Santo. Nos condolemos con ella y nos duele como iglesia, Padre, saber que fue de una manera abrupta su partida. También nuestro hermano Raúl partió el jueves de una manera que no esperábamos. Pero gracias Dios porque sabemos, y dice tu palabra, que tú te alegras con la partida de tus santos a tu bendita presencia. Gracias Dios porque ellos partieron siendo más que vencedores y porque vivieron siendo más que vencedores. Te rogamos, Padre, que podamos ser conscientes que lo somos en ti, que tú nos has dado esa victoria maravillosa. Y queremos pedirte, Padre, que realmente nos ayudes a amarte para que todo lo que nos suceda estemos conscientes que nos ayudará para bien. Gracias porque nada nos separará del amor de Cristo, ni lo terrenal, ni lo espiritual, ni el tiempo, ni poderes, ni gobiernos, ni entidades malignas, nada nos separará de ti, Señor. Danos fuerza para seguir adelante, que tu Espíritu nos siga dando entendimiento para aprender más de ti, para estar en tus caminos y glorificar tu nombre. Y si fallamos, Señor, que no lo queremos hacer, pero lo llegamos a hacer y lo hemos hecho, que podamos lo más pronto posible pedirte perdón, para que el día que tú nos llames estemos lo más preparados posibles para llegar delante de tu presencia. Gracias por esa hermosa iglesia, síguela bendiciendo, síguele dando muchos años más, sigue dándoles mucha sabiduría a sus líderes para que la sigan guiando por buen camino, y trae en su momento al pastor que tú ya tienes destinado para llevar a buenos términos, a buen puerto esta congregación. Que la gloria, la honra y la alabanza sean siempre para ti por los siglos de los siglos. En Jesús.
y amén, Señor. Amén. Amén.